Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que de verdad necesitaba ser abordado con claridad y sobre todo con un poco de paz. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, nuestro carismático actor turco, que finalmente ha decidido romper el silencio ante los constantes rumores y especulaciones que lo rodean. Y créanme, lo que tiene que decir es importante porque estos rumores, como él mismo ha recalcado, no benefician a nadie. Sabemos que Can Yaman tiene una legión de fans por todo el mundo, y no es para menos. Su talento, su presencia en pantalla y su personalidad magnética lo han convertido en una estrella internacional. Desde sus inicios en Turquía hasta su explosión en el mercado internacional, Can ha cautivado a audiencias con su carisma y su dedicación a su oficio. Cada serie en la que participa se convierte en un fenómeno, y cada aparición pública genera un sinfín de comentarios y, lamentablemente, también de especulaciones. Pero como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, cada paso que da, cada relación que se le atribuye, cada proyecto que anuncia, se convierte en materia de debate y, a menudo, en blanco de rumores infundados. Y es precisamente sobre esto que Can ha querido ser transparente, buscando un espacio para la verdad en medio de un mar de conjeturas. Imaginen la presión. Estar constantemente bajo el escrutinio público, donde tu vida privada se convierte en el tema de conversación de miles de personas, muchas de ellas sin conocerte en absoluto, basándose solo en lo que leen o escuchan. Es un peso considerable, ¿verdad? La exposición mediática es una espada de doble filo. Por un lado, te acerca a tus seguidores y te permite compartir tu arte, por otro, te expone a juicios y especulaciones que pueden ser hirientes y distorsionantes. Y Can, hasta ahora, ha sido bastante reservado al respecto, dejando que su trabajo hable por sí solo. Ha preferido enfocarse en su carrera, en la preparación de sus personajes, en los proyectos que le ilusionan. Pero ha llegado un punto en el que el murmullo se ha vuelto tan insistente, tan perjudicial, que ha decidido que ya no puede quedarse callado. Ha tomado la difícil decisión de alzar su voz, no en un ataque, sino en una defensa de su verdad y de su derecho a la privacidad. La noticia de que Can Yaman ha roto el silencio ha generado, como era de esperar, un revuelo enorme en redes sociales y en los medios de comunicación. Las plataformas digitales han explotado con reacciones, debates y análisis. Y no es para menos, porque cuando una estrella de su magnitud habla, sus palabras tienen peso. Lo interesante aquí es cómo ha elegido hacerlo. No ha sido a través de una conferencia de prensa escandalosa ni de un comunicado lleno de reproches. Al contrario, se le percibe un tono de agotamiento, sí, de cansancio ante la repetición de las mismas historias, pero sobre todo de firmeza y de un profundo deseo de poner fin a ciertas narrativas que se han construido a su alrededor. Su mensaje es claro y directo, buscando llegar a la esencia de lo que realmente importa. ¿Qué tipo de rumores son estos? Pues, como suelen ser en estos casos, un cóctel de relaciones sentimentales, de supuestos problemas en el set de rodaje, de comentarios sobre su vida personal que nada tienen que ver con su carrera profesional. Rumores que en muchos casos se basan en meras conjeturas, en fotografías sacadas de contexto, en declaraciones malinterpretadas o incluso en inventos puros y duros. A veces un simple gesto, una mirada, una coincidencia se magnifican hasta convertirse en titulares sensacionalistas. Y el problema, amigos, es que estos rumores, por triviales que parezcan, pueden tener un impacto real y devastador en la persona que los recibe. Pueden generar estrés, ansiedad, afectar la dinámica de trabajo e incluso dañar relaciones personales. Y lo que es más importante, pueden distorsionar la imagen pública de un artista que se esfuerza por dar lo mejor de sí, creando una percepción errónea de su persona y de su trayectoria. Can Yaman ha sido muy claro en su mensaje. Él entiende que la atención mediática es parte de su profesión, es una consecuencia directa de su éxito y de su popularidad, y la acepta. No se queja de ser una figura pública. Pero lo que no puede aceptar es que se fabriquen historias que no son ciertas, historias que al final terminan por erosionar la confianza, crear un ambiente de negatividad y desviar la atención de lo verdaderamente valioso, su trabajo. Ha recalcado con una sinceridad conmovedora que su enfoque principal está en su carrera, en los proyectos que le ilusionan, en dar lo mejor de sí a su público a través de sus interpretaciones. Y eso es algo que todos deberíamos respetar y valorar. Su pasión por el cine y la televisión, su dedicación a perfeccionar su arte, merecen ser el centro de la conversación. Piensen en esto desde su perspectiva.
Él está trabajando duro preparándose para nuevos papeles, viajando, aprendiendo, enfrentando desafíos profesionales. Y mientras tanto tiene que lidiar con una avalancha constante de especulaciones sobre su vida privada, sobre sus relaciones, sobre sus supuestos dramas personales. Es como si la gente a través de los medios y las redes sociales se sintiera con el derecho de opinar y juzgar aspectos de su vida que en realidad son suyos y solo suyos. Esa invasión de la privacidad, ese escrutinio constante, ese acoso mediático velado bajo la apariencia de interés público, es lo que Khan ha querido detener. Ha dicho basta a la intromisión y ha pedido un mínimo de respeto por su esfera privada. Una de las cosas que más resuena en sus declaraciones, y que creo que todos deberíamos interiorizar, es la idea de que estos rumores no benefician a nadie. Y es una verdad muy profunda, una sentencia lapidaria para la cultura del chisme y la especulación. No benefician a Khan, obviamente, porque le generan estrés, desgaste emocional y le roban energía que podría invertir en su desarrollo profesional. Tampoco benefician a los medios y a ciertas plataformas que se lucran con el amarillismo y la generación de controversias, porque a largo plazo, la credibilidad se pierde y el público se cansa de la misma carnaza. Y mucho menos benefician a los fans, porque nos alejan de lo que realmente importa, su talento y su arte. En lugar de disfrutar de su trabajo, de analizar sus actuaciones, de celebrar sus éxitos, nos vemos inmersos en un torbellino de cotilleos que, francamente, a veces distraen de lo esencial y de lo positivo. Es una pérdida de tiempo y de energía emocional para todos. Él ha expresado, y esto es algo que me parece muy valioso, su deseo de que se centre la atención en su trayectoria profesional, en los personajes que interpreta, en los mensajes que busca transmitir a través de sus historias, en el esfuerzo y la dedicación que pone en cada proyecto. Porque al final es eso lo que lo define como artista. Khan Yaman no es solo un rostro bonito o un hombre con una vida personal interesante para la prensa del corazón. Es un actor talentoso que se involucra en sus proyectos, que estudia, que se prepara con esmero, que busca crecer constantemente y que tiene mucho que ofrecer a través de su arte. Su pasión por la actuación es palpable, y es en esa pasión donde reside su verdadero valor. Y aquí es donde entra la invitación a la reflexión para todos nosotros, como audiencia y como consumidores de contenido. ¿Hasta qué punto estamos alimentando estos rumores? ¿Compartimos las noticias sin verificar? ¿Nos dejamos llevar por titulares sensacionalistas sin cuestionar su veracidad? Es fácil caer en la trampa, lo sé. La información rápida y llamativa es tentadora. Pero también tenemos el poder de cambiar la dinámica. Tenemos la capacidad de ser críticos, de buscar fuentes fiables, de dudar de lo que parece demasiado bueno para ser verdad. Podemos elegir enfocarnos en lo que verdaderamente importa, en el arte, en el trabajo de los artistas que admiramos, en la calidad del contenido que consumimos. El hecho de que Khan haya decidido hablar públicamente sobre esto, de manera tan clara y contundente, es un signo de madurez y de fortaleza. No es una rabieta, es un posicionamiento firme. Es un reconocimiento de que aunque su vida sea pública, sigue teniendo derecho a un espacio de privacidad, a proteger su intimidad y a ser juzgado por sus méritos profesionales, no por especulaciones infundadas. Su mensaje es un llamado a la sensatez, a la empatía y al respeto mutuo. Nos recuerda que detrás de las pantallas y de los titulares, hay personas con sentimientos y vidas propias. Imaginen la cantidad de energía y de tiempo que se gasta en debatir, en comentar y en difundir rumores. Esa energía podría canalizarse hacia algo más productivo, ¿no creen? Podríamos estar comentando sus actuaciones, analizando sus decisiones de carrera, compartiendo nuestros momentos favoritos de sus series, aprendiendo de sus experiencias. En lugar de eso, a menudo nos vemos envueltos en discusiones estériles sobre si está saliendo con alguien, si tuvo un desacuerdo con un colega, o sobre detalles íntimos de su vida privada que no conciernen a nadie más que a él. Es una distracción constante de lo que realmente nos une como fans, el arte de Khan Yaman. Y es precisamente por eso que su mensaje de estos rumores no benefician a nadie, es tan potente y tan necesario. Porque es una verdad universal que trasciende el caso particular de Khan. El chisme, la especulación infundada, el juicio rápido, la difusión de información sin contrastar, nunca llevan a nada bueno. Crean un ambiente tóxico, dañan reputaciones, erosionan la confianza y, en última instancia, nos alejan de la conexión genuina y positiva que deberíamos buscar con las figuras públicas que admiramos. Fomentan la división en lugar de la unidad. Khan Yaman al romper el sile.
Ncio nos está pidiendo que volvamos a lo básico. Que valoremos su trabajo, que nos enfoquemos en su talento, que disfrutemos de las historias que nos cuenta a través de sus personajes, que apreciemos su esfuerzo y dedicación. Y eso, queridos amigos, es un regalo. Es la oportunidad de reconectar con el artista que admiramos de una manera más profunda y significativa, dejando de lado las trivialidades y las invenciones. Es una invitación a ser fans más conscientes, más informados y más respetuosos. Por supuesto, la noticia de su pronunciamiento ya ha generado miles de comentarios y reacciones. Algunos apoyándolo incondicionalmente, reconociendo la injusticia de las constantes especulaciones. Otros quizás escépticos, acostumbrados a la vorágine mediática. Y otros tantos que siguen enganchados al morbo y a la polémica. Pero lo importante, lo verdaderamente trascendental, es la semilla que Khan ha plantado. Un recordatorio de la importancia de la verdad, del respeto, de la empatía y de centrarse en lo que realmente suma y construye. Ha abierto un debate necesario sobre la responsabilidad de los medios y del público en la difusión de información. Este vídeo precisamente es una forma de amplificar su mensaje. De llevar a más personas la idea de que debemos ser más conscientes de lo que consumimos y de lo que compartimos. De que nuestro rol como audiencia va más allá de ser meros espectadores, también somos parte de la conversación, y tenemos la responsabilidad de que esa conversación sea constructiva, respetuosa y basada en la verdad. Somos co-creadores del ambiente mediático en el que nos desenvolvemos. Así que la próxima vez que lean un rumor sobre Khan Yaman, o sobre cualquier otra figura pública, deténganse un momento. Hagan una pausa antes de darle clic a compartir. Piensen si esa información es verificada, si aporta algo positivo a la conversación, o si simplemente está alimentando una bola de nieve de especulaciones sin fundamento. Khan ha roto el silencio para recordarnos que la verdad, el respeto y la consideración son la base de cualquier relación sana, incluso de la que tenemos con las personalidades públicas que admiramos. Es hora de aplicar esa lección. En resumen, Khan Yaman ha decidido poner un alto a las especulaciones que rodean su vida personal. Ha expresado de forma contundente pero con serenidad, que estos rumores no benefician a nadie y ha pedido con firmeza que la atención se centre en su carrera profesional, en su talento y en su arte. Es un llamado a la sensatez, al respeto, a la empatía y a valorar el talento por encima del cotilleo y la especulación vacía. Ha defendido su derecho a la privacidad y ha invitado a una reflexión colectiva sobre cómo consumimos y compartimos información. Y ahora, antes de despedirme, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que los medios y el público deberíamos ser más cuidadosos con los rumores? ¿Les parece justa la exposición que sufren las figuras públicas? ¿Cómo podemos contribuir a crear un entorno mediático más respetuoso y centrado en el contenido de valor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me interesa muchísimo leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante, útil y les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, con aquellos que admiran a Khan Yaman o que simplemente les interese este tema, para que el mensaje de Khan llegue a más personas y sembremos juntos una semilla de conciencia y respeto. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Háganse parte de nuestra comunidad, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el mundo del entretenimiento con profundidad y perspectiva. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante. Hasta la próxima, amigos.